Oh, 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 oh. Ella creía la mentira de que su valor estaba en lo exterior. Se deleitaba en el pecado, pero Dios vino y transformó su corazón. Ella no temía a las consecuencias derivadas de una mala decisión, y cambió esa rebeldía por la obediencia y por el temor de Dios. El diablo le había creado una falsa identidad llena de pecado y de maldad. Eso acabó, ya terminó, ahora es salva. Jesús llegó y perdonó y le enseña a identificar que vale más si no se entrega a pecar. Ahora tiene identidad de hija, hija de Dios, hija de Dios, hija, hija de Dios, hija, hija de Dios, hija de Dios, hija de Dios, hija, hija de Dios. Estaba rota antes de Cristo, pero Él llegó y todo lo restauró. Ahora no intenta ser aceptada por los hombres para llamar la atención. El diablo le había creado una falsa identidad llena de pecado y de maldad. Eso acabó, ya terminó, ahora salva. Jesús llegó y perdonó y le enseña a identificar que vale más si no se entrega a pecar. Ahora tiene identidad de hija, hija de Dios, hija de Dios, hija, hija de Dios, hija, hija de Dios, hija de Dios, hija de Dios, hija, hija de Dios. La mentira se terminó, ahora es hija. Ya se acabó, ahora es de Dios su hija. La mentira se terminó, hija. Ya se acabó, ahora es de Dios. Eso acabó, ya terminó, ahora es salva. Jesús llegó y perdonó y le enseña a identificar que vale más si no se entrega a pecar. Ahora tiene identidad de hija, hija de Dios, hija de Dios, hija, hija de Dios, hija, hija de